Clúster Automotriz Zona Centro. Hola, muy buenos días. Les damos la bienvenida a esta sesión del Comité de Desarrollo de Proveedores del Clúster Automotriz Zona Centro, Puebla y Tlaxcala. Bienvenidos todos. Tenemos una muy buena audiencia y bueno, pues por respeto y a la puntualidad de todos, nos vamos a permitir empezar en unos 2 minutitos. Si gustan irnos saludando, pueden con el micrófono o el chat. Yo les comento, aquí tenemos, bueno, nuestro ponente, el doctor Fausto López, y tenemos en esta ocasión, nos acompaña el ingeniero Ignacio Sanz, que es el presidente del Comité de Desarrollo de Proveedores. Hola, buenos días a todos. Ya nos saludan aquí en el chat. Santiago, gracias, buenos días. Bueno, es una mañana muy nutrida para un tema de mucha importancia. Y bueno, gracias, Areli de Sedeco Tlaxcala. Buenos días. De la empresa Voxmar que tenemos en Tehuacán. Igualmente, buenos días, Jaime Wong, buen día, Carla Mendoza de Psinsa, buenos días. Gracias a todos los que se están conectando. Me permito entonces darle la palabra al ingeniero Ignacio Sanz para que nos presente a nuestro ponente. Adelante, ingeniero. Hola, buenos días a todos. Pues me da mucho gusto la cantidad de gente que se han apuntado para este webinar, ¿no? Que vamos a tener, pues, iba a decir un invitado, pero yo creo que no es invitado, ya es de la casa, ¿no? Fausto es un exponente de lujo, ¿no? Que tenemos, toda una eminencia en el tema de pues comercio exterior y relaciones internacionales, ¿no? Solo decir dos o tres cositas, pues todos ya lo conocemos prácticamente la mayoría, ¿no? Pues doctor honoris causa, ¿no? No cualquiera tiene un nombramiento de este tipo, más de 30 años en la industria automotriz con Volkswagen, pues que pues básicamente pues es el motor, ¿no? Automotriz histórico en Puebla, ¿no? Y pues bueno, que está muy metido y muy conectado con personas que directamente están pues negociando, ¿no? Con el gobierno americano, ¿no? Ya fuera en 2000, que fue 18, si no me equivoco, 16, 18 con el USMCA, y también pues, actualmente con muchos contactos, y de hecho nos contó una primicia que pues al rato nos dará más detalles de la última orden ejecutiva de Trump, ¿no? Pues lamentablemente nadie tenemos o sabemos realmente qué es lo que va a pasar, ¿no? Porque pues cada día sale una noticia nueva y todo cambia casi que al minuto. Pero bueno, pues siempre es un gusto platicar con Fausto, porque siempre trae la última información de última mano, ¿no? Entonces, pues bueno, pues lo que son la aplicación de las reglas de comercio exterior del TEMEC, pues es algo que yo creo que en el pasado no se han aplicado al 100%, ¿no? Y que ahora sí se van a poner todos mucho más estrictos, con lo cual pues este webinar nos va a ayudar mucho a todos para que hagamos las apliquemos bien, aprendamos a aplicarlas y luego las apliquemos bien, ¿no? Entonces, pues yo creo que ya me he enrollado demasiado. Muchas gracias, Fausto, por estar aquí con nosotros, y pues ya te cedo la palabra. Muchas gracias. Gracias a todos por su asistencia. Les agradezco mucho su participación. Voy a permitirme compartir la pantalla porque estaba, a ver, si ya me Sí. pueden ver, por favor me indican. Sí, Fausto. Y a todos, nada más les quiero comentar, vamos a hacer la sesión de preguntas y respuestas al final. Si las pueden ir escribiendo en el chat y bueno, al final se las vamos a estar platicando a Fausto y él nos va a ir dando respuesta, por favor. Adelante, Gracias, Fausto. gracias. Pues es un webinar realmente. Ojalá pudiéramos tener un curso más grande, pero Claro. dado el tiempo voy a tratar de ser muy conciso y tratar de tocar lo más importante de este tema, porque creo que no pudo haber mejor momento para crearlo que el clúster crear como hoy, dada la coyuntura que estamos viendo, la situación que se está viralizando cada vez más con el tema de los aranceles y sobre todo el tema de compliance, que se vuelve todavía mucho más importante de lo que ya era.
para todas las empresas que estamos exportando hacia Estados Unidos. Y bueno, no dejo al mundo atrás, ¿verdad? Los demás países bajo los cuales tenemos un tratado de libre comercio. Entonces, bueno, básicamente aquí vamos a ver rápidamente muchos conceptos como es el valor de material no originario, lo que es un tratado de libre comercio en sí, qué es una desintegración de componentes o materiales, qué es un brinco arancelario, qué es una key part para efectos de automotrices, qué es una core part también para efectos del USMCA, qué es un valor de conteo regional, en qué consiste una localización, el famoso USMCA, el concepto de minimis, ¿sí? El trato preferencial que se da a un producto que cumple bajo un tratado de libre comercio, el labor value content, que es el valor de contenido laboral, en qué consiste una verificación de origen. Y como verán, son muchos conceptos, pero creo que son básicos para saber cómo enfrentarnos a una exportación bajo libre comercio cuando estamos pidiendo que nos otorguen un trato preferencial. Pero eso requiere cumplir diferentes reglas. Entonces, quiero entrar primero a hablar de los contextos generales de los tratados, después la operación y estructura de los tratados, para entonces entrar a las reglas de origen y terminar viendo algunos ejemplos del TEMEC, ¿no? Entonces, si ven, el mundo está lleno de tratados, estamos completamente formados por regiones, por tratados, por organizaciones, mecanismos. Ya cada día las regiones se vuelven más cerradas y fuertes contra otro tipo de regiones y entonces México se encuentra en la región de América del Norte. A pesar de que tenemos acuerdos con todo el mundo, si ustedes ven aquí, pues la región más fuerte en la cual se encuentra México es la región que le llamaban NAFTA, y acuerdas del USMCA, ¿no? Entonces, nuestra ventaja competitiva como país que ha negociado acuerdos es muy grande. Actualmente México tiene 54 países con los cuales ha negociado tratados de libre comercio, es decir, 14 tratados, y todavía tenemos en negociación un proceso con Reino Unido, otro con Corea del Sur, otro con Ecuador, pero la verdad es que, y debo decirlo, a pesar de tener una red tan grande de tratados, México tiene concentrada el 80% de su exportación hacia Estados Unidos. Entonces dependemos muchísimo, de hecho me enteré que ya subimos a 83%. Es más, en vez de bajar, estamos creciendo la dependencia con Estados Unidos y eso nos hace muy, digamos, potencialmente muy vulnerables ante las políticas del señor Trump actualmente, ¿no? Con el tema arancelario. Entonces, pues a pesar de un acuerdo tan extenso, de una red tan extensa que tenemos tratados con Europa, con Japón, con Nueva Zelanda, Australia, Malasia, con el Mercosur, con Chile, con Israel, repito, realmente los huevos en la canasta más grande son Estados Unidos. Y bueno, también decirles que el tratado más grande, eso obviamente hace que, si vemos por orden de importancia, el tratado más importante para México es el TEMEC, como lo fue el NAFTA o Telecán del año 94 a julio del año 2000, que fue cuando vivimos con el NAFTA y cambió a TEMEC precisamente porque Trump quiso hacerlo más estricto, más limitante y más justo, según él, para Estados Unidos. Entonces, tenemos acuerdos con el TPP, con la Alianza del Pacífico, con Panamá, con Perú, con Uruguay, con Japón, con la Unión Europea, pero repito, desgraciadamente no hemos podido diversificarnos como hubiéramos querido como país y seguimos dependiendo mucho del TEMEC, pero eso no quiere decir que no haya productos que estamos exportando a estos países fuera de Estados Unidos. Por ejemplo, a Brasil, Argentina bajo el AC-55, que es otro acuerdo particular que tenemos. Por ejemplo, a Colombia bajo el G2, a lo que es Perú, a Japón, a Uruguay, a la Unión Europea bajo el Telecuem. Sí hay exportaciones y sí todos los tratados tienen reglas, ¿no? Como sabemos, hoy en día se vuelven todavía más importantes los tratados porque eso evita pagar aranceles. Es decir, nos ahorra, es un cost avoidance, un tratado. Evita que paguemos aranceles cuando importamos el producto en el país donde queremos exportar. Y actualmente el tema arancelario, pues como está como ven la caricatura, es la carnada que está usando el señor Trump para satisfacer todos sus requerimientos y sus deseos que está ahorita metiendo y está totalmente dándole una vuelta de 360 grados al orden mundial del comercio. Les decía a unos alumnos que tengo que tienen que prepararse muy bien porque en un futuro cercano ya vamos a tener un cambio
radical en las reglas de comercio exterior, especialmente para exportación. Ahora con las nuevas tarifas de Estados Unidos vamos a tener que aprender bien a leer la tarifa y a leer qué requiere tal producto para exportar, ¿no? Entonces, por eso, otra vez, siempre lo digo, la base de las reglas de origen es tener una clasificación arancelaria correcta. Revisen otra vez con sus brokers, que les chequen otra vez cómo están sus fracciones, no vayan a haber algún error. Acuérdense que las fracciones arancelarias son básicas. Aquí estoy solamente citando un ejemplo de los caballos por la sangre nivel 8 dígitos. Me estoy dejando los últimos dos que no son tan necesarios en el tema de cuando hace una regla de origen. Pero sabemos que pues, los primeros dos dígitos son el capítulo, los 4 son la partida, los 6 son la subpartida y llegamos a fracciones específicas. Y una fracción es el esqueleto de un tratado y el esqueleto de una regla de origen. Si está mal la fracción, todo lo demás está mal per se, ¿no? Entonces, un tratado de libre comercio es un acuerdo que puede ser bilateral, trilateral, multilateral, cuyo objetivo básicamente es ampliar el comercio libre de bienes y servicios. Y pues el objetivo más importante es que se rebajen, que se quiten los aranceles. Y también entran los servicios financieros, bancarios, restauranteros, ¿no? Que también pueden entrar con preferencias especiales y sin tener obstáculos al comercio. Todo tratado de libre comercio se rige por la OMC. Es el papá de los tratados. La OMC es la que da las reglas generales y ya cada país hace su propio tratado donde negocia específicamente sus capítulos y lo que cada país requiere en cuanto a acceso a mercados y también en cuanto a reglas de origen. Todos los tratados de libre comercio básicamente son acuerdos de inversión que abarcan tanto mercaderías, que son bienes, como servicios. Hoy en día los tratados son más modernos y no es que sean los anteriores antiguos, más bien incluyen más conceptos. Hoy los acuerdos que se negocian entre países ya no se llaman tanto TLCs, se llaman más como acuerdos de asociación económica, concertación política, cooperación, porque ya meten temas laborales, ambientales, temas de e-commerce, de pymes, o sea, ya no es nada más como en la antigüedad que solamente se enfocaban los países en comercio de bienes y servicios. Hoy entran otros conceptos, como dije, anticorrupción, por ejemplo, ¿no? Ejemplos de esos es el Telecuem, el de la ALC con los países de Europa fuera del Telecuem, con Japón, y el TEMEC también entraría en este concepto. También decirles que un TLC está en la base, en la base más sencilla, en la más básica de un área de integración que se llama Área de Libre Comercio, donde los países se juntan, hacen un TLC. La idea del TLC es exportarse, importarse productos con cero arancel y servicios, y hasta ahí. Porque hay otros niveles que podemos ver en otros acuerdos. Por ejemplo, el Mercosur es una unión aduanera. Brasil, Uruguay, Argentina y Paraguay forman una unión aduanera donde tienen un arancel externo común y tienen libre comercio entre ellos. Hemos visto también otro nivel que se llama el mercado común, ¿no? El mercado común, que básicamente ahí también se pueden comerciar ciertos capitales, ¿no? Y también hay cierta exportación de mano de obra por cierto tiempo. Los países cooperan en ciertos momentos para mandar trabajadores entre sí. Arriba tenemos la Unión Económica, ahí un ejemplo claro es la Unión Europea, porque ahí la Unión Europea tiene una moneda única, un libre flujo de personas, libre comercio, tiene todos los conceptos anteriores. Y arriba está la Unión Política, que además tiene políticas comunes. Ya casi hablamos de un solo país cuando se unen en una unión política, ¿no? Entonces México está en el nivel más básico, ¿no? México, los tratados que tiene México están solamente en el nivel área de libre comercio. Es decir, el libre comercio de productos y de servicios. ¿Eh? Entonces, así podemos hablar que poco a poco se va avanzando. México todavía no ha avanzado a un nivel posterior de integración. No tenemos ninguna unión aduanera todavía, ¿no? Un ejemplo, el Reino Unido estaba en una unión económica y al salirse de la Unión Europea se va para atrás. Entonces el Reino Unido ya está en el área de libre comercio y está negociando acuerdos bilaterales de libre comercio con países para poder otra vez tener accesos preferenciales cuando exporta productos, ¿no? Ya no forma parte de la Unión Económica. Entonces, los objetivos de un tratado, ¿cuáles son? El primero y más importante es eliminar aranceles, que no haya aranceles, que tengamos un comercio libre, por eso se llama libre comercio, que
tengamos todos los productos negociados para que todos tengan un acceso preferencial, porque si solamente fueran ciertos productos no sería un acuerdo libre tampoco, y la idea es que tengamos una diversificación, no que seamos un país monoexportador. Otro objetivo, y lo pongo en negrita, el número 3, es bien importante porque de ahí nacen las reglas de origen, la integración regional. Es decir, aquí no hablamos de integración de países o de compañías o de social, es una integración de productos. Los productos tienen que estar integrados para que puedan tener el acceso preferencial. Y para que estén integrados deben cumplir con ciertas reglas que les pusieron reglas de origen, que es lo que vamos a ver hoy. Al tener que cumplir con reglas de origen necesitamos localizar componentes en la región para que cumplamos la regla. Y para localizar se requiere inversión, es decir, se requiere que vengan compañías externas para fabricar en la región y que nos vendan productos regionales. Un efecto contrario sería una desintegración, es decir, cuando dejamos de comprar un producto en México porque China nos los vende más barato, ¿no? Eso es desintegrar. Y por lo tanto, al desintegrar hay que estar atentos porque nos pega en la integración que nos piden los tratados, ¿no? Tenemos también otro tema, que las barreras no arancelarias, que esas también, en teoría, los tratados tratan de eliminarlas, pero ahí a veces no podemos con tantas y con la creatividad de los países que se crean decretos. Por ejemplo, en Sudamérica son muy famosos por crear decretos automotrices o decretos de permisos de importación, requerimientos especiales, normatividad especial, etiquetas en los productos especiales que requieren ciertos requerimientos tanto de cómo hacer la etiqueta, en qué idioma, qué información hay que poner, ¿no? Los trámites burocráticos que también están catalogados como una barrera no arancelaria, y los permisos, que luego hay permisos especiales que ponen los países para importar, etcétera, ¿no? Pero regresando a la integración, como les dije, la integración no es ni hemisférica, ni política, ni económica, esto es secundario. Creo que lo primero que hay que ver cuando vemos reglas de origen es hablar de la integración regional de bienes, de productos. Por ejemplo, un avión que vamos a fabricar en México, vamos a exportar a Canadá, pues seguramente nos pide una regla de origen que va a requerir que el avión tenga cierto grado de integración, ¿no? Cierto grado de componentes que vengan de la región de Norteamérica. Si vamos a mandar el avión a Europa, pues seguramente también hay una regla que nos pida un nivel de integración de bienes de Europa o de México. Y si lo vamos a mandar a Chile, pues seguramente va a haber una regla de origen que nos pida cierto grado de integración de productos chilenos o productos mexicanos, ¿no? Y hay dos tipos de acuerdos comerciales. Por ejemplo, tenemos el acuerdo de asociación económica, que son los acuerdos modernos, los que incluyen temas laborales, temas de medio ambiente, temas de anticorrupción, etcétera, ¿no? Ya son los acuerdos más modernos. El TLC básico, que es el Tratado de Libre Comercio, el cual pues se negocia y lo que hace es un libre intercambio de productos bajo cumplir reglas de origen. Los tratados de libre comercio, tanto el de arriba como el de abajo que están ahí, los tienen que firmar los presidentes, los tienen que ratificar los congresos, se firman de manera indefinida, aunque los presidentes son los que tienen la única facultad de echarlos para abajo, ¿no? Como lo hizo el señor Chávez con el acuerdo que teníamos con Venezuela. El señor Chávez por aquí entró al poder y entonces el señor Chávez lo dio de baja, el G3, porque llamó que era un acuerdo imperialista, ¿no? Entonces, pues lo echó abajo, ¿no? Lo mismo Trump intentó hacer con el NAFTA en su momento cuando nos amenazó la primera vez. Y estos acuerdos están registrados ante la OMC. Hay otro tipo de acuerdos que son los acuerdos de la ALADI, que se llaman ACES, se llaman PAR, ¿no? O sea, son acuerdos de complementación económica. Estos tienen una vida y una muerte, o sea, son acuerdos que se van renegociando, no son universales, no son de todos los bienes, son acuerdos sectoriales más bien. Están muy en boga en lo que es la región de Latinoamérica. Por ejemplo, Brasil, Argentina, Uruguay, Paraguay tienen un acuerdo con México de esta naturaleza. Tenemos otro acuerdo con Cuba de esta naturaleza, pero también tienen reglas de origen. También nos piden reglas de origen para tener el acceso preferencial, o sea que las reglas de origen aquí entran en todo, ¿no? Los temas principales que se negocian en un tratado, ¿cuáles son? El primero y más importante, yo digo, es cómo vamos a accesar a los mercados en un tratado. Es decir, con qué tipo de arancel
Es decir, ¿va a ser cero de inicio o vamos a tener aranceles graduales que van a ir, reducciones graduales que van a ir bajando poco a poco? En esta misma mesa se negocian las reglas de origen, en la mesa de acceso a mercados. Hay otras mesas que se negocian, como es el de procedimientos aduaneros. Ahí se ve cómo van a ser los certificados de origen, cómo van a ser las verificaciones de origen, por ejemplo, el tiempo de entrega de una verificación de origen y otras cosas que tienen que ver más con procedimientos que con la regla de origen. Las controversias es otro tema que se negocia. ¿Qué va a pasar? ¿Cómo se va a regular el comercio entre los países que tienen ese tratado? ¿Y qué pasa si uno de ellos viola el tratado? ¿O hay alguno que tenga una inconsistencia o que tenga una mala interpretación o que quiera meter alguna sanción desleal, una práctica desleal como un dumping o un subsidio, ¿no? ¿Qué se debe seguir? ¿Qué pasos debemos seguir para llegar a una solución de controversias? Los servicios e inversiones, otro punto que se negocia en el tratado, la propiedad intelectual también entra, las compras de gobierno, las telecomunicaciones o el e-commerce también entran aquí, las medidas ambientales, las medidas laborales, ¿sí? Y bueno, y lo que se junte, lo que se sume de acuerdo a cómo va el mundo evolucionando. Un exportador cuando exporta bajo libre comercio tiene obviamente un libre comercio en la región. ¿Qué significa eso? Que los aranceles se van a eliminar ya sea gradualmente o inmediatamente. Y eso obliga al país o al exportador también a mejorar su calidad, porque seguramente estamos obligados a cumplir con ciertas normas de calidad en el país sede, donde vamos a mandar el producto. Y también eso nos obliga a ser más competitivos. ¿Por qué? Porque pues, nos da también la competitividad de que el producto no va a llegar con aranceles, va a llegar con cero aranceles. Y también permite mucho que se pueda hacer intercambio de tecnología entre el país B o el C y nosotros, especialmente cuando estamos en un tratado con países más desarrollados, como es el caso de la Unión Europea, como es el caso de Estados Unidos o Canadá. Un importador tiene beneficios similares. Bajo libre comercio, cuando recibe un producto con un certificado de origen, pues ya no tiene que pagar aranceles. Eso le da también al producto una reducción en el costo de venta y lo hace más competitivo, aumenta la demanda, ¿sí? Y por lo tanto, también un tratado lo que hace es buscar la simplificación de los trámites aduaneros, ¿sí? Y bueno, eso sería todo muy bonito, pero ¿qué creen? Todo tratado necesita que se cumplan con reglas, ¿no? Y todo tratado requiere que nosotros conozcamos las reglas de origen para que si cumplimos con la regla de origen, entonces tenemos el arancel cero. Si la regla no se cumple, el arancel cero no se obtiene, se paga el arancel normal. O lo peor, que calculemos mal la regla de origen y mandemos un certificado y luego nos verifican y resulta que estábamos mal. Eso ya es todavía mucho peor, porque aparte de pagar los aranceles que dejamos de pagar, nos vienen a aplicar sanciones por haber engañado al país B al exportar un bien bajo libre comercio cuando no era, ¿no? Eso lo vamos a ver también. Entonces, ¿cuáles son los procesos de libre comercio que una empresa exportada debe de tener controlados? Yo digo para que duerman tranquilos, ¿no? Y no estén con el Jesús en la boca de a ver a qué horas me va a pasar algo. El primer proceso yo le llamo acceso a los mercados. ¿Qué significa eso? Y más ahora, se vuelve todavía más importante. Tienen que llevar un control de a dónde exportan bajo libre comercio, cuánto es el arancel que se ahorran y cuánto es el arancel que pagarían en caso de que no cumplan o dos, que venga una verificación y los truene. Entonces deben tener ese número. No digo que hagan una provisión necesariamente, pero deben tener ese número en la cabeza siempre. Y la pregunta que siempre nos hacen los importadores es, ¿cuánto es el ahorro anual que tenemos por los aranceles? O viene otra cosa, cuando queremos integrar un producto para exportarlo, viene la pregunta, ¿qué es más barato? O qué es más caro, más bien, pagar los aranceles en el país B o integrar el producto y tener que localizar mercancías. Ese se llama business case. Y el business case nos da al final un resultado. Si es más barato localizar un producto, hacer lo que cumpla la regla de origen, pues nos vamos ahí. Pero si dicen, no, pues fíjate que es más barato pagar aranceles que localizar un producto bajo el TEMEC. Ah, bueno, pues pagamos aranceles, que eso también ha sido un tema delicado porque muchas empresas eso hicieron. En el TEMEC dijeron, creo que es mejor pagar el 2.5% en Estados Unidos que localizar y cumplir con la regla de origen del TEMEC. Y Dios mío, nunca esperaron que iba a llegar
nueva época, una nueva era de Trump, y que ahora ya no es 2.5, ya es 25%. Entonces ahora sí, si haces un business case, te va a salir mucho más barato localizar el producto y hacerlo cumplir con el TEMEC que pagar el 25 de aranceles de aquí al 2 de abril, que es lo que sabemos, ¿no? Porque del 2 de abril en adelante viene otro concepto que se llama aranceles recíprocos, ¿no? Entonces es el primer proceso. El segundo es que tengan gente que sepa calcular reglas de origen. Y si no tienen gente que sepa bien o que ya lo hicieron, mi recomendación es que busquen ayuda para hacer un double check, dicen los americanos, ¿no? Un sanity check. Que alguien, un particular, les diga, a ver, te voy a revisar, a ver, dime si está bien hecho mi cálculo, no quiero sorpresas, más ahora que los americanos están ya viniendo a auditar empresas TEMEC para ver, a ver si es cierto que cumples y no estás engañándome para evitar el 25% de aranceles, ¿no? Entonces ahí sí recomendamos revisar muy bien sus reglas de origen, que estén bien aplicadas y que cumplan correctamente con lo que pide la regla. El tercero, aunque parezca, pues ahora sí que no tan importante, para mí sí es importante. Los certificados de origen, que son documentos que avalan que el bien es originario, también tienen sus chistes a la hora de llenarlos. Tienen campos que tienen que cumplirse. Si un campo está mal llenado, ya sea de fondo o de forma, eso le da una alerta al aduanero, al importador, a la autoridad del país importador para decir, Uta, si está llenando mal el documento o si se está equivocando, eso me hace pensar que seguramente también se está equivocando en la regla de origen y eso puede provocar que los vengan a verificar. Entonces, aunque parezca mentira, un documento tan simple como es un certificado de origen o los campos que hay que llenar, hay que revisarlos bien para que no den, digamos que motivos para que los vengan a ver. El otro proceso es las verificaciones. Eso también es más importante todavía porque, repito, ahora con esta coyuntura, la autoridad del país, y no solamente Estados Unidos, Brasil está haciendo verificaciones a todo mundo. Y se están poniendo en un plan de veras muy pesado los verificadores, revisando con detalle todo lo que hicimos para guardar, digo, para calcular el origen. Y aquí, repito, hay que guardar la información en el caso de USMCA y en el caso de otros países de Centroamérica, 5 años, ¿no? Hay países como el Mercosur que pide 3 años guardar la información, pero es importante que tengan un récord, ¿no? Un servidor donde guarden ahí toda la información que ustedes utilizan para calcular la regla de origen, porque cuando venga una verificación, les van a mandar un cuestionario para que ustedes lo contesten en ciertos días. Entre más pronto ustedes respondan y ellos vean que hay visibilidad, trazabilidad de la información, le van a bajar, ¿no? Pero si empiezan a ver desorden, que no cumple con los tiempos, que están mandando la información incorrecta, ¿no? Eso ya les da la idea de irse más al fondo, ¿no? Porque dicen, seguramente sus amigos no están cumpliendo o tienen un desorden en su empresa y puede generar que los verifique todavía más y más y más a fondo hasta que los truenen, ¿no? Que es la realidad, ¿no? Entonces, eso para mí son los 4 procesos de libre comercio que una empresa tiene que llevar. Pero hoy vamos a hablar de las reglas de origen, ¿no? Que básicamente es lo que nos permite tener el cero arancel cuando exportamos. Y las reglas de origen, hay muchas empresas que dan cursos, entren a la web y van a encontrar un montón de información de reglas de origen, que si en el TEME, que si en el acuerdo con Europa, que si en el acuerdo con Japón. Entonces, es bien importante este tema, es la base también para poder determinar que un bien es originario y por lo tanto tener el acceso de cero arancel. Y las reglas de origen son requisitos básicamente. Requisito que debe cumplir una mercancía para que se considere originaria. Aquí es binario, hay dos resultados que ustedes calculan una regla, es el bien es originario o el bien no es originario. No hay de otro, ¿no? No hay de que es medio originario, no. Es sí o no. Y si el bien es originario, entonces ahora sí podemos hacer un certificado, mandarlo y tener el acceso preferencial del 0%. Las reglas de origen, básicamente, les dije, es binario, ¿no? Son criterios que cada tratado tiene, donde ustedes pueden determinar si el bien es originario o es no originario. Y si vamos a los tratados, podemos encontrar dos tipos de reglas, que son las generales. Una regla general de origen es cuando el país aplica 50% de contenido regional a todo, ¿no? Es una regla general. Una regla específica es por producto, que es donde generalmente
vemos más esta regla, la específica. Tenemos que ir a fracción arancelaria y buscar en los tratados qué dice la regla de origen de esa fracción arancelaria. Cuando es un bien manufacturado, generalmente encontramos dos tipos de reglas, que son una, la regla del brinco o salto arancelario, y la dos, que es la regla del porcentaje de integración, que son las dos más comunes que encontramos en un tratado de libre comercio. Eh, pero hay que ver antes los criterios. ¿Cuáles son los criterios de origen que maneja un tratado para las reglas de origen? Bueno, el primer criterio es muy sencillo. Se llama bienes totalmente obtenidos o producidos. Este criterio aplica cuando exportamos naranjas, manzanas, flores, frutos, productos que salen de la tierra, animales vivos, lácteos, jamón, todo lo que venga de animales, ¿no? Eso son bienes totalmente obtenidos o producidos. Es decir, no tenemos que hacer ningún cálculo, simplemente demostrar que el bien nació aquí, que el animalito nació aquí, que la leche se extrajo aquí, que el queso se fabricó aquí, y con eso el bien ya es originario y lo podemos enviar eh, al país con el cero arancel. Hay otro criterio que habla cuando decimos que todo el producto, por ejemplo, una alebrije de Oaxaca, todo el alebrije está hecho de puro material originario. ¿Qué significa? De puros materiales originarios de la región del tratado. Este criterio es muy peligroso porque a lo mejor hace 20 años o 25 años todavía ayudaba un poco, no estábamos tan abiertos como país. Pero hoy en día, con tanta globalización, que tú digas que tu bien está hecho de puro material originario y con eso ya lo certificaste y no hay que hacer ninguna regla ni cálculo, pues la verdad es que tienes que asegurarte muy bien, ¿eh? De que efectivamente todos los insumos de veras son originarios. Si el alebrije está hecho con una pinturita que compré en México, pero la pinturita viene de China, ya no es un bien totalmente de hecho de material originario, ¿no? Ya tiene un producto que viene de fuera y ahí no le aplica este criterio. Por eso es que el USMCA eliminó este criterio, pero hay otros tratados que sí lo traen. Si lo van a hacer así, tengan a más cuidado de asegurarse que todo de veras sea originario. Este criterio ya es el técnico, ¿no? Bienes que sufren un cambio de clasificación arancelaria, también llamado salto arancelario o brinco arancelario, que es una regla muy común en las manufacturas. Y otra regla muy común es esta, que nos piden que cumplamos con un valor de conteo regional, o sea, un porcentaje de integración mediante una fórmula que el tratado nos da. Y hay bienes todavía más grandes, pongo un tractor, un coche, por ejemplo, que requieren, ambos requieren que cumpla con un salto arancelario y en adición que cumpla con un contenido regional mínimo. Eso es una regla doble que tenemos que cumplir. No se puede cumplir con una o con la otra, se tiene que cumplir con las dos para determinar que un bien es originario. Entonces, regresando un poquito, un bien totalmente obtenido, por ejemplo, tomate, ¿no? Que mandemos tomate tal cual, pues es un bien totalmente obtenido. Un tigre, pues depende si el tigre nació aquí, en México, lo vamos a mandar a Canadá, pues entonces el tigre es originario bajo el USMCA, ¿no? Si lo vamos a mandar a Europa, es originario bajo el Telecuem, es un bien totalmente obtenido. No hay que calcular cuánto tiene de contenido regional el tigre, ¿verdad? La miel totalmente obtenida también, si se obtiene virgen en una zona de la región de Norteamérica. Una manzana también es un bien totalmente obtenido. Lo que no es totalmente obtenido es que mandemos jugo de manzana, porque ya hubo un proceso. Entonces, seguramente, si vamos a mandar jugo de manzana, la regla de origen seguramente nos va a pedir que cumpla con un salto arancelario, una transformación suficiente para poder decir que el jugo es originario. El lingote de oro, pues tampoco sale así de la tierra, ¿verdad? Ojalá saliera así tan bonito. Hay que hay una transformación. Seguramente la regla nos va a pedir un salto arancelario y seguramente lo va a cumplir muy rápido. Una ensalada, pues tampoco la ensalada se da en la tierra así, ¿verdad? Está compuesta de varias verduras. Hay que ver la regla, seguramente es regla de salto arancelario, o si todas las verduras fueron cosechadas en la región, es un bien hecho de materiales originarios, ¿sí? La cerveza, pues también lleva un proceso. Lo más seguro es que la regla de origen pida que la cerveza cumpla con un salto arancelario. Una gallinita, un huevo de gallina, luego, repito, es un animal vivo, el animal puso un huevo aquí, el huevo es totalmente obtenido, no hay que hacerle ningún cálculo y es originario. Las papas fritas pues no salen así de la tierra, llevan un proceso. Aquí seguramente la regla de origen nos va a pedir un salto arancelario. Un caballo pura sangre, pues si nació aquí,
en la región es un bien originario. Pero si el caballo se importa de Arabia aquí a México y lo queremos exportar de aquí con un certificado de origen, no aplica porque eso se llama triangular, ¿no? Lo trajimos de un país tercero y él nació allá, no nació aquí, entonces es muy diferente. Si lo traemos aquí al caballo y aquí tuvo sus yeguitas, ok, las yeguitas son originarias, son totalmente obtenidas. Y bueno, un espagueti también lleva un proceso que obviamente, seguramente más bien requiere un salto arancelario. Y bienes del espacio extraterrestre, pues aunque no lo crean, también hay reglas para esto. Si el producto se obtiene, por ejemplo, una roca lunar, si la nave tiene la bandera de uno de los 3 países del USMCA, y si la tripulación de la nave está compuesta por integrantes originarios de uno de los 3 países, entonces la roca es totalmente obtenida, originaria del USMCA y se puede exportar con cero arancel, ¿no? Y así hay reglas para, por ejemplo, bienes que se obtienen en barcos fábrica que se hacen al alta mar, que tiene que ser solamente bienes de la caza o de la pesca. No podemos fabricar prendas de vestir en un barco en las aguas internacionales, eso no aplica. Solo aplicaría si el barco está rescatando una ballena y de ahí hace la grasa de ballena. Hay reglas muy específicas también para barcos que salen a alta mar, ¿no? Y deben tener también el país de origen de la naviera, el capitán debe ser originario, el 70% de la tripulación debe ser originaria de los países del tratado, la compañía que lleva las acciones de la naviera debe ser originaria de uno de los países, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces vamos a pasar ahora al salto, el salto arancelario, que muchos al principio decíamos, ¿qué es eso? ¿Por qué se llama salto? Porque es un brinco, ¿no? Básicamente la idea es esta invención que se hizo en la OMC es básicamente porque dice, bueno, tú traes harina de Suecia, ¿no? La traes a México y compras de Centroamérica el huevo, ¿no? Lo traes para acá. Entonces, si mezclas, la harina tiene una fracción, el huevo tiene otra fracción. Pero si aquí en México los mezclas, vas a sacar un pan y el pan tiene otra fracción, pero el proceso productivo se dio a cabo aquí en México. Entonces, ese proceso de mezclar la harina con el huevo y sacar un pan le da origen al pan. Y aunque el pan esté hecho de puros componentes que no vienen de la región, con el simple hecho del proceso hubo un salto arancelario, hubo un cambio. No es lo mismo la fracción de harina huevo que la del pan. Y eso le da en automático el origen al producto, ¿no? Hay un código para la harina, hay un código para el huevo, pero al final el código del pan es muy diferente al código del huevo y el de la harina. Eso le da una transformación suficiente, así le llaman, que le da origen al pan y se vuelve originario y lo puedes exportar con arancel cero a los países parte del tratado que tú tengas, ¿no? Vamos a un ejemplo un poquito más complejo, pero también muy fácil. El tema de la lámina, que Trump ya no nos los permite, pero es un buen ejemplo. Hagan de cuenta que el rollo de láminas se importa a México de Corea bajo la fracción 7209-1601. Entonces llega a México y lo mandamos a un proveedor en México que tiene unos aparatos en su empresa que lo que hace es cortarlo. Corta el rollo de lámina y forma las famosas platinas. Las platinas ya tienen una fracción, si ven ustedes, muy diferente a la del rollo, ¿no? La fracción ya cambió. Y luego hay otro proceso. La platina llega a la fábrica de coches. La fábrica de coches mete la platina a una prensa y saca una puerta. La puerta tiene una fracción diferente, ¿no? Ese proceso, esa transformación le llaman transformación suficiente, se ve a través de la fracción. Y aquí podemos observar que la transformación le da origen y la puerta o la platina misma ya son originales, aunque venga de Corea. Aunque venga de Corea el rollo de lámina. Bueno, eso vivía mucho en NAFTA. El señor Trump cuando vio esto nos los quitó. Hoy en día ya no podemos hacer esta transformación. Hoy en día la lámina de estas partes o componentes de un auto requieren cumplir con un contenido regional, con un valor, con un porcentaje mínimo de integración, ya no con el salto arancelario. Entonces, como verán, el salto arancelario pues, está padre porque también nos obliga a hacer una transformación suficiente en el país donde estamos fabricando. Vamos a otro ejemplo. Bueno, antes de pasar a otro ejemplo, vamos al valor de conteo regional. El valor de conteo regional es una fórmula que los tratados ponen. La fórmula de qué determina el porcentaje de componentes e insumos o costos hechos en la región del tratado. 50%, 60%, 70%,
depende cómo los países negocien ese porcentaje, ¿no? Que puede ir desde el 30%, el 40%, 50%, y eso se da a través de fórmulas. Hay fórmulas en toda la red de libre comercio, tenemos fórmulas de contenido regional bajo el método de costo neto, bajo el transacción, tenemos una fórmula que se llama ICR en el Mercosur, que es el índice de contenido regional, tenemos otras normas de origen en Europa para EFTA, en fin, y hay más fórmulas, el build up, el build down, el focus value. Tenemos que enfocarnos en el tratado para ver qué fórmula. Las más populares son las que están en la izquierda abajo. La fórmula del BCR bajo costo neto y la fórmula del BCR bajo valor de transacción son las fórmulas más populares que tenemos en la red de libre comercio de México. Regresando al salto, por ejemplo, si vemos en esta regla de origen, nos pide, tenemos una computadora que está fabricada en México, una lab, tiene una fracción arancelaria, tenemos que buscar los componentes que usamos para fabricar la computadora. Para este ejemplo voy a usar solamente unos cuantos. Y si vemos aquí, la regla de origen dice que debe venir el cambio debe ser de otra partida diferente a la partida de la computadora. La partida de la lab es la 8470, o sea, los 4 primeros dígitos. Si vemos aquí en estos componentes que vienen de Taiwán, de Brasil, de Alemania, de Japón, ninguno está en la partida de la lab. Tiene una partida diferente. Como no hay una partida similar, entonces todo da el brinco y la lab se vuelve originaria. Ese es el ejemplo más básico de cómo aplica un salto arancelario en las reglas de origen. Ahora bien, vamos a ver qué pasaría. Aquí tenemos otra regla que dice excepto, ¿no? Excepto de la partida 8473. Tenemos la misma lab, ¿no? El cambio debe ser de una partida diferente, o sea, 4 dígitos diferentes al de la computadora, que es la 8470, pero dice excepto. Cuando dice excepto de la partida 8473, dice, si encuentras algún insumo que venga de un país fuera de la región y que esté en la 8473, ya no salta. Y desgraciadamente aquí encontramos uno, este de Alemania, que está en la 8473. Por ese insumo ya no hay brinco y la labia no es originaria. Pero tenemos todavía otra alternativa más, se llama el de minimis, ¿no? Que dice, a ver, vamos a ver este ejemplo otra vez. Tenemos la lab, tenemos aquí ahora dos componentes que no brincan. Si ven ustedes, tenemos uno que está en la 8470, la misma partida que la lab. Y tenemos otro que está en la 8473, que es la excepción también que dice la regla. Como vienen de países que no son parte del TEMEC, Alemania y España, estas dos no brincan. Por esa razón la lab no es originaria. ¿Qué hacemos? Hay todavía un chance. El chance se llama ver el de minimis. Dice, a ver, toma el valor, el costo de esto y el costo de esto, súmalos. Y si la suma está abajo del 10% del precio de la lab, todavía te doy chance que brinca. Así dicen los tratados. Se llama de minimis. Entonces, bueno, pues vamos a ver cuánto cuesta. Entonces tenemos que costear, ¿no? Primero revisar el costo de los componentes que no dan el brinco, después comparar ese costo contra el valor de la computadora, y si está abajo del 10%, todavía brinca la computadora. Pero para eso tenemos que costear el producto. Entonces, ahora la lab ya tenemos que darle valores. Tenemos que dar origen de la lab, fracción de la lab y precio de la lab. Y por otro lado, tenemos que dar el origen del componente, la fracción del componente y el costo del componente. Y sin querer ya creamos la famosa Bill of Materials, ¿no? El ABOM que le llaman. Entonces aquí ya tenemos costeado todo. Y estos dos no me brincan, tanto el componente de España como el componente de Alemania. Aquí tengo ya sus costos. El componente de España me vale 89, este me vale 39, los sumo los dos, son 128, los comparo contra el precio, valor de transacción de la computadora y me da 6.4%. Está abajo del 10, perfecto. Eso significa que la computadora aún brincó por de minimis y por lo tanto la puedo exportar como originaria. Entonces, es otra ayuda que nos da el tratado, los tratados de libre comercio cuando pasa eso, ¿no? Esta es otra muy interesante, un croissant, por ejemplo. Fíjense la interesante de un arancelario. El croissant, estamos mandándolo a Canadá, compramos el jamón en México y nos costó 20 centavos de dólar, le damos la fracción al croissant,
Tenemos el queso de Japón, que nos costó 30 centavos de dólar con la fracción. Y tenemos el pan, que el pan lo traemos de Francia y nos costó 50 centavos de dólar. Fíjense lo importante del salto. La parte más importante del croissant es el pan, ¿no? Y lo estamos trayendo de Francia. Entonces, si vemos la regla de origen del croissant que es la fracción 1905-9099, vamos al TEMEC y buscamos qué dice la regla. Y dice, un cambio a la partida 1905 de otro capítulo, los primeros dos dígitos, que no sea el capítulo 19. Y desgraciadamente vemos que el croissant está en el mismo capítulo, el pan está en el mismo capítulo del croissant. Con esto ya no brinca, ¿no? Y el de minimis, pues 50 centavos de dólar, pues está, el croissant creo que se vende a $2, entonces está arriba del 10%, ¿no? Aquí no nos queda más que localizar, y aquí viene el concepto de localizar. ¿Qué es localizar? Pues buscar aquí en el globo que nos vendan los croissants, ¿no? El pan, y el pan ya que nos den una declaración de origen, que nos digan que el pan es mexicano, y con eso ya evitamos que no brinque. Si el pan es mexicano, ya no hay problema, aunque tenga el mismo capítulo que el croissant, brinca, y entonces tenemos un producto originario, ¿no? Este otro está muy interesante, el ron. Fíjense, el ron fabricado en México requiere la levadura, requiere el agua, una botella, el ron concentrado, la caña de azúcar, ¿no? Y la regla nos dice que debe ser el brinco de otro capítulo, que no sea el capítulo 22, que es donde está el ron, ¿no? Vemos que tenemos dos productos que están en el mismo capítulo, que es el agua que traemos de Brasil y el ron concentrado que traemos de Cuba. Entonces, si sacamos un de minimis, veremos que tanto el agua como el ron nos van a sobrepasar el 10% del precio del ron, que es $25. Y lo más caro, si ven aquí en lo que no brinca, es el ron que lo traemos de Cuba. Aquí hay de dos, ¿no? Que si el ron realmente de concentrado es lo que le da el sabor, ¿no?, al ron mexicano, pues va a tener el exportador que decidir exportarlo y pues no pagar los aranceles. Pero si no quiere pagar aranceles, pues va a tener que buscar, a lo mejor en Puerto Rico, si Bacardí le quiere vender el ron concentrado, que le dé un certificado de origen y con eso ya evita este problema. Y con eso ya brincaría, solamente tendríamos el agua, que son $2, no está abajo del 10% del ron, y con eso ya el ron estaría siendo originario y haríamos un certificado de origen para el ron, ¿no? Entonces, así les digo, por efectos del tiempo, no puedo irme tan de detalle, una parte automotriz que tiene, vamos a mandar esta parte a Europa, y tenemos ahí varios componentes de España, de Italia, y aquí viene lo importante, tenemos que pedirle a los proveedores de Europa que nos manden una declaración de origen que sería una EUR1 o una declaración de origen en la factura, para que con eso demostremos que el producto realmente es originario de los países europeos. Y la regla aquí nos dice que debe ser una partida diferente a la del bien final. La partida del bien final es 8301 y encontramos dos insumos que están en la misma partida. Pero afortunadamente vienen de Alemania y vienen de España, que son parte del tratado con Europa. Y aparte nos dijeron, el proveedor nos mandó la llamada declaración de origen, el certificado. Con eso evitamos este problema, ya el brinco se da, no hay problema. Malo que no tuviéramos la declaración de los proveedores, porque entonces, al no tener la información de los proveedores, no podemos asumir que el bien es originario de Alemania y de España. Es forzoso tener documentación de los proveedores de la región que nos diga que el bien efectivamente es originario. Si no, no cuenta, ¿no? Entonces, así son los ejemplos y esto nos lleva a una boom. Cada empresa, cuando va a fabricar un producto que va a exportar, debe tener una BOM, que es un Bill of Material, le llaman, un valor de material. Alguien le llama explosión de materiales, desglose de componentes, Bill of Materials, pero al final es lo mismo. Siempre cuando vamos a exportar tenemos que tener los componentes, la descripción de cada componente, el origen de cada componente, la fracción de cada componente, el valor, el costo de cada componente, y a la derecha estamos viendo que sí cuenta con algún documento de origen. Por ejemplo, como el componente a pesar de que es origen México, el proveedor no nos dio nada. Eso significa que este valor es no originario. Aunque diga México, es no originario porque no tenemos un sustento documental que nos dio el proveedor.
El componente B viene de Estados Unidos y sí nos dieron un certificado de origen USMCA, perfecto, es originario del USMCA, de USA. El componente de Italia no nos dieron nada. Podríamos pedir que nos dieran un certificado de origen EUR1 y no nos los dio. Entonces ese componente italiano es no originario, es como si fuera de China, ¿no? En cambio, el componente de alemán sí nos dieron un EUR1, el componente de México sí nos dieron una affidavit, una declaración de origen. El componente de Argentina sí nos dio el proveedor un certificado bajo el AC55. Y así, si vemos a los demás proveedores que sí tienen un tratado con México, otros países nos dieron un documento. Claro, cuando vamos a exportar un bien hay que ver qué es utilizable y qué no es utilizable, ¿sí? ¿Qué de certificados nos sirven y qué documentos no nos sirven? No podemos decir que el certificado del chileno nos ayuda para USMCA porque Chile no forma parte del USMCA, ¿correcto? Entonces, en un coche, pues imagínense, en un coche tenemos dos reglas, la regla del salto arancelario, que debe estar el producto, los insumos en una partida diferente a la 8703, que es la partida del coche, y aquí otra vez pongo los componentes más sencillos, bueno, lo pongo algunos nada más, hablamos de más de 5000, ¿no? Y aquí podemos ver que no tenemos ningún componente que esté en la misma partida del coche. Por lo tanto, el salto arancelario ya se da. Y ahora vamos a la segunda parte que nos pide un contenido regional, que en este caso en el USMCA es 75% más otros 3 requerimientos, ¿no? Entonces, eh, pasando a las fórmulas de integración, como verán, las fórmulas más comunes son estas dos. Una se llama fórmula del método de valor de transacción. La de la derecha se llama método de costo neto. Igual no puedo entrar en tanto detalle, pero sí vamos a ver las siglas, ¿no? Aquí podemos ver qué es el valor de transacción, es el precio del bien en la aduana, ¿no? Y al precio del bien se le va a sustraer este concepto que se llama los materiales no originarios. Y al final se divide por otra vez por el valor de transacción, se multiplica por 100 y obtenemos un porcentaje. Ahí nos dice qué porcentaje tiene el producto de originario. Esta otra fórmula se llama el método de costo neto. Aquí tenemos básicamente que saber qué es el costo neto, le quitamos otra vez el valor de material no originario, lo multiplicamos por costo neto y multiplicamos por 100. Y ahí nos da un porcentaje. Y ahí vemos en cuánto está el producto. Si hay que subirlo, hay que bajarlo. Yo creo que más bien hay que subirlo, porque las reglas hoy en día cada día son más exigentes en los porcentajes, ¿no? Y si vamos ahí a un desglose más detallado del costo neto, el costo neto es básicamente el costo total, quitándole unos costos que les llaman los costos no admisibles o costos excluidos. Todo lo que tenga que ver con costos de venta, postventa, regalías, embarque y empaque, se tienen que quitar del costo total. Al quitarlos, nos queda ya un concepto que se llama costo neto. Ese costo neto incluye costos de materiales, costos de mano de obra, gastos directos o indirectos y otros costos, ¿no? Que tengamos, por ejemplo, de arranque, launching cost, y este es el costo neto. Ahora vamos a ver qué es el valor de material no originario. Los materiales no originarios son, primero, si traemos de China, de Malasia, ¿no? Son materiales que no forman parte de la región de América del Norte. Otra definición sería que sacamos el producto mexicano a El Salvador, a que le hagan un lavado, un proceso chiquito y lo regresamos. El sacarlo a un tercer país ya lo descalifica. Entonces se vuelve totalmente no originario. Otro es cuando no cumple con un salto arancelario, cuando no cumple con su integración, se define como un bien no originario. Y algo muy importante, ¿eh? Hagan de cuenta que compramos insumos en la región, compramos en México, en Canadá, pero el proveedor no nos da ningún tipo de documento o certificado o declaración de origen. Eso hace que el bien sea no originario. Aunque lo compremos en la región, si no es... Por eso las armadoras estamos siempre así como cuchillito, pidiéndole a los proveedores que nos den declaraciones de origen o reportes de origen por cada insumo que nos venden. Porque si no nos los dan, ese insumo se cuenta como no originario y no ayuda al cálculo de origen. Es por eso que los proveedores, y creo que aquí hay muchos proveedores, son una parte muy importante de la cadena de cumplimiento, porque con la información que ustedes dan a la armadora cuenta esa información como originaria y le ayuda a cumplir con todos los tratados a donde exporte el bien final, que en este caso sería un coche, ¿no? Entonces, los documentos más importantes que existen en un libre comercio es el certificado de origen,
que ese lo vamos a pedir al proveedor que esté en el otro país, ¿no? Que es miembro de un tratado con México, y la declaración de origen que se le pide a los proveedores que están dentro de nuestro país, ¿no? Ellos son los que nos dan el affidavit. El certificado generalmente tiene un formato. La declaración de origen es libre. Puede ser en una carta, puede ser en un correo, puede ser un WhatsApp incluso. Y con eso, con que el proveedor nos dé información de que el bien es originario, lo tomamos como una declaración de origen. Entonces, muy importante eso, ¿eh? Para poder cumplir con la regla de origen, tenemos que rastrear y pedir a los proveedores, los certificados de origen cuando el proveedor está en otro país, que sea parte de un tratado con México. Y dos, el reporte de origen o declaración de origen cuando el proveedor está en el país, está en México. Y luego ya vamos a la parte final, ¿no? Que son las verificaciones de origen. Ya que exportamos con un certificado de origen, ahora estamos sujetos a que los países, los gobiernos de los países donde exportamos, nos hagan una verificación. ¿Qué es una verificación? Es una auditoría, básicamente, ¿no? Nos van a verificar lo que exportamos como originario durante 1 año, 2 años, 3 años. Por ejemplo, Brasil ahora está haciendo verificaciones por varios años. Te dice, a ver, voy a verificarte lo que exportaste a mi país durante el año 19, 20 y 21. O voy a verificar ahora lo que exportaste durante 22, 23 y 24. Todos los tratados tienen un sustento legal de la verificación, generalmente lo van a encontrar en los capítulos 5. Y ahí, pues obviamente los gobiernos ven cuánto dejó de pagar el producto cuando llegó a su país. A veces hay compañías muy grandes que dejan de pagar millones de dólares por tener un bien originario, ¿no? Y eso les da también como que la pauta para decir, pues vamos a verificarlo, ¿no? Entonces, ¿eso quién los audita? Hay 2 tipos de verificaciones, ¿no? Pero básicamente los países las auditan porque quieren revisar que efectivamente lo que hicimos es correcto, que el bien realmente es originario y no es no originario, que la fracción arancelaria del bien final y de los componentes esté bien hecha, porque ahí luego se agarran. Si tenemos una clasificación incorrecta, todo va a estar mal. Por eso les digo, es bien importante que hagan un double check y revisen sus fracciones arancelarias. Porque si una fracción está mal y el clasificador que verifique dice que no es esa, que es la 25, no es la 22, todo va para atrás y empieza a recalcular otra vez todo, ¿no? Entonces, obviamente, la veracidad de los certificados de origen son los objetivos macro de una verificación. Como dije, hay 2 tipos de verificaciones. Una es cuando el país importador nos viene a ver, o sea, nos manda un cuestionario, a lo mejor el cuestionario lo mandamos y les satisface, pero a lo mejor no les satisface al 100% y requieren venir a la planta. Entonces vienen a la fábrica y lo que hacen es hacer una revisión exhaustiva de todos los procesos que utilizamos para determinar un bien como originario. Otra verificación es cuando la aduana del país importador le pide a nuestra autoridad en México que nos verifique en su nombre. Eso ocurre, por ejemplo, en el Mercosur, en la Unión Europea, en el EFTA, en Colombia, ¿no? Ellos le hablan a la Secretaría de Economía y le dicen, oye, por favor, verifícame a la empresa fulanita de tal, tengo dudas razonables, quiero que me envíen tal información porque lo vamos a verificar. Entonces, la Secretaría es quien nos contacta y nos dice, te está auditando Brasil, por favor lléname toda esta información, me la traes a mí y yo, economía, la mando a Brasil y soy el intermediario entre tú y yo, entre la empresa y el gobierno importador. Son los 2 tipos de verificaciones que existen. Entonces, repito, ellos ¿qué esperan encontrar o qué podrían encontrar? A lo mejor una operación que no califique, por ejemplo, que ustedes hagan simples ensambles, que sean maquiladores nada más. Entonces, eso podría ser que estén buscando que lo hagan, si hacen transbordo, o sea, que el producto llegue a un segundo país, un tercer país, y luego de ahí se vaya al de origen, checan que se cumplan todas las formalidades de un transbordo, ¿no? Otra vez, la clasificación arancelaria también la revisan. El BCR, si calculamos bajo BCR o brinco, lo van a revisar. El tratamiento arancelario, cuánto fue lo que dejaron de pagar en el país sede, ¿no? Importador, y van a ir a ver a sus proveedores. Obviamente, como aquí aplica mucho la confidencialidad, nunca van a llegar a decirles qué fue lo que encontraron. Van a llegar con una respuesta binaria. Les van a decir, tu proveedor cumplió con lo que te dio de información o tu proveedor no cumplió.
Si no cumplió, entonces ese insumo que tú compraste del proveedor mexicano, te lo tacho y te lo voy a poner no originario y te vuelvo a recalcular todo a ver si todavía estás arriba del porcentaje o ya te llevo abajo. Entonces, bien importante esa comunicación con los proveedores, ese apoyo con los proveedores para que la información que les dan de origen también la revisen, porque hay proveedores que simplemente por vender te dicen que cumplen con todo y te firman todo, ¿no? Y a la mera hora, cuando la autoridad va a verificarlos, a ver, enséñame la declaración de origen, resulta que estaba incorrecta. Si está incorrecta, a él no le hacen nada. A ti, exportadores, a quien te van no a sancionar, te lo van a meter como no originario y te van a recalcular otra vez todo, a ver si todavía cumples, si todavía estás arriba del requerimiento o si esa determinación negativa que te da el verificador te va a llevar abajo. Entonces, haciendo aquí una ABC de la verificación. Primero hay una solicitud, la autoridad te envía una notificación que te va a verificar, te manda un cuestionario generalmente como primera opción, tú lo llenas, lo regresas, ahí puede que ahí pare la cosa, ahí puede que no, ahí puede que venga la visita, hay reglas, hay verificaciones particulares para textiles, por ejemplo, y hay otras verificaciones para automotriz y otros sectores. Entonces, aquí, ¿qué pasa? Ahí hay una entrevista de inicio contigo, hay un tour por la empresa para ver tus procesos, ahí van a ver a los proveedores a visitarlos y al final ya se entrevistan para terminar, se van, te dan un reporte inicial, donde te dan los reportes, el resultado preliminar de la verificación y de ahí viene el reporte final. Siempre cuentas tú con 30 días para apelar. Si el reporte inicial te parece que está injusto o que no está bien fundamentado o que todavía puedes hacer algo para que no te determinen negativamente un bien, tienes 30 días para poder dar más información que ayude a que cambie esa decisión. Porque aquí otra vez el resultado es binario, ¿no? Aquí te van a decir, ¿cumples o no cumples? Pero repito, aquí está más peligroso porque si ustedes no cumplen, si en esta verificación les determinan que no cumplen, entonces aquí sí hay un problema, ¿no? Porque resulta que si no cumplen, no solamente hay que pagar los aranceles que dejaste de pagar, tienes que pagar una sanción económica que el gobierno importador determina. Es una multa, ¿no? Y aparte te va a decir el gobierno que ya no puedes exportarle bajo el tratado porque para ellos tú hiciste un fraude, mentiste, hiciste un certificado de origen falso. Entonces ellos te cancelan la aceptación de certificados posteriores, o sea, como que dice, se acaba ahí tu exportación al país B, ¿no? Por eso les digo, tengan mucho cuidado con ese tipo de verificaciones y hagan una pre-verificación, chequen bien que tengan todo bien si están exportando con certificados de origen, porque repito, las auditorías están viniendo con todo, ¿no? Entonces, ¿qué podemos hacer también? Otra manera de podernos, ahora sí como quien dice, curar la herida antes, ¿no? O una medida de prevención, es pedir una resolución anticipada al gobierno del país importador. Esas se llaman rulings. Es decir, tú puedes escribirle al país importador y decirle que te confirme si estás haciendo correctamente tu salto arancelario, por ejemplo, que te confirme si el BSR lo estás aplicando correctamente, que te diga si el método utilizado en el BSR es correcto, si los costos que estás asignando para el costo neto es correcto, le puedes preguntar si tu criterio de origen que estás aplicando es el correcto, si la fracción arancelaria que estás dándole a tu bien final o insumos es la correcta o hay algún error. Y esto básicamente ayuda a que ellos te contesten antes de. Te pueden decir que estás bien, perfecto, ya lo guardas, ya es como tu salvaguarda, ¿no? Tu salvoconducto, como dicen, o te puede decir estás mal. Pero si estás mal, aún hay tiempo de cambiarlo, porque ellos te van a decir, está mal porque el método no es así, nuestro criterio es que el método es así, tal cual. Entonces ya tú cambias, haces las cosas como te dice el país importador, a tiempo, antes de que venga a verificarte. Si no haces nada, pues asegúrate que estés haciendo las cosas correctamente. Pero esa es otra alternativa que ayuda a que estemos en el lado seguro, pedir rulings, ¿no? Al gobierno del país importador. Aquí tenemos un ejemplo de los requisitos de contenedor regional que hay en los autos, por ejemplo. Si ven Chile está pues, muy bajito, tiene 26%, ¿no?
Y ahí vamos a Centroamérica 30%, bajo costo neto, Israel tiene 30%, Panamá 32%, Perú 35%. La tendencia en el mundo del libre comercio era que los porcentajes requeridos mínimos de BCR fueran para abajo, no para arriba, ¿no? De hecho, por ejemplo, vean, Europa tiene 60% de contenido mínimo. Ese ya va a bajar a 55 bajo el nuevo Telecom 2.0. El que no va a bajar es al contrario, el que va a subir. El que ya subió fue el del NAFTA. El NAFTA antiguo, que era 62,5 y que se convierte ahora en el USMCA. Y el USMCA ahora es el acuerdo más complicado y difícil del mundo. Repito, porque esto fue una petición de Trump. Trump quiso hacer un tratado, según él, justo para Estados Unidos. Por eso le metió más requerimientos. Y lo que hicimos como parte mexicana fue tratar de diluir lo más posible el requerimiento de Trump para hacerlo lo menos complicado posible, sin quitarle a él la idea que quería, porque era o la haces o me salgo del tratado. Entonces, si ven aquí la regla de autos, que antes era solamente cumplir con un 62,5, ahora se vuelve a cumplir con un 75% de contenido regional de la región de Norteamérica en un auto. Pero le suman ahora 3 requerimientos adicionales. Uno es el acero y el aluminio, tiene que tener, las compras de acero y aluminio deben de ser 70% compradas en la región de Norteamérica. El auto, el 40% del coche, tiene que ser comprado en una zona de alto salario, donde le paguen a los obreros 16 la hora. O sea, como quien dice, hay que comprar el 40 del coche en Estados Unidos o Canadá, que son países que pagan 16 la hora. Aquí en México es muy difícil que se pague 16 la hora a un obrero, ¿verdad? Y luego hay que cumplir con 75% en partes que le llaman las partes esenciales o core part, que vamos a ver con detalle, ¿no? Entonces, miren, estas son las partes esenciales, ¿no? Las que pide el tratado, y a la derecha vemos las partes clave. Lo que el tratado nos dice básicamente es que las partes clave son las que debemos localizar en la región de Norteamérica, las que debemos comprar en la región de Norteamérica, y con comprar estas, ya este producto cumple. Las que no estén en esta lista no entran, no pueden, no pasa nada, las podemos traer de China, de Singapur, y no cuentan en el cálculo. Es como funcionan las llamadas partes clave y las core parts. Aquí está la fórmula para calcular el famoso 40% del coche comprado en una zona de alto salario. Es decir, que el coche tenga 40% de partes que se compren en un país donde le paguen a los obreros 16 la hora, llámese Estados Unidos. Aquí una ventaja es que ese 40 lo pudimos bajar a 25. ¿Cómo lo hicimos? Pues pidiendo que nos dieran créditos. ¿Cuáles son los créditos? Bueno, un crédito es si nos traemos a la región de Norteamérica, y ahí incluye México, si nos traemos los ingenieros de diseño, de ingeniería, las operaciones de prueba, desarrollo de software, integración tecnológica, comunicación del coche, ¿no? Si eso nos los traemos aquí a la región de Norteamérica, nos pueden dar hasta 10 puntos de ese 40%. Eso de por sí ya las fábricas ya lo teníamos, ya teníamos, aquí nos trajimos de Alemania, de Japón, Nissan, por ejemplo, se trajo a los ingenieros de las áreas de desarrollo, entonces ya los 10 puntos los obtuvimos muy rápido. Eso baja de 40 a 30 el requerimiento de compra de insumos en Estados Unidos. Y otro crédito que conseguimos fue este, que se llama el crédito por ensamble. Aquí lo que nos dicen es, si tú te traes una fábrica a Estados Unidos o Canadá, ¿no? Que son zonas de salario alto, eh, una fábrica que haga motores, por ejemplo, que haga 100,000 motores al año, o te traes una fábrica que haga transmisiones, 100,000 transmisiones al año, o te traes una fábrica que haga baterías avanzadas, 25,000 al año, en la región de salario alto, te vamos a dar 5 puntos de los 40. Entonces ya, si tú tienes 10 del anterior más 5, tienes 15, entonces ya nada más tienes que cumplir con el 25, ¿sí? Y el cumplir con el 25, pues ya no está tan difícil, porque ese 25% es compras de insumos en Estados Unidos y las compras que mis proveedores hagan de insumos en Estados Unidos. Entonces, por eso a mis proveedores nacionales hay fábricas que les piden, oye, dime de lo que compras en Estados Unidos
si eso está pagado en esa fábrica a $16 la hora. Si el proveedor dice sí, de los $40 que vale mi pieza, 20 los compré en Estados Unidos y esos 20 sí me confirmaron que están pagándole a los obreros 16 la hora, bueno, esos 20 la armadora los cuenta y los toma en su contenido laboral. Y es de donde más estamos apoyando, ¿no? Las armadoras de ese contenido indirecto de Estados Unidos que se compra a través de proveedores mexicanos. Por eso seguramente les van a pedir o les están pidiendo información de eso. Y yo les pido que cooperen, porque realmente eso es lo que ayuda a que el contenido laboral suba. Porque en la vida real, las compañías no americanas, todas las demás, compran muy poquito de Estados Unidos. Entonces, sí es importante que se pueda sumar el contenido laboral, o sea, las compras en alto salario, en zona de alto salario, de lo más que se pueda, ¿no? Muy bien, y entonces vamos a pasar ahora a unos ejemplos de cálculo TEMEC, ya en la parte final. Y si vemos aquí, muy sencillo, ¿no? Cómo calculamos un coche, ¿no? Tenemos un costo neto a la izquierda, aquí si podemos ver, déjame poner mi puntero, ¿no? Ahí, déjame poner el punto aquí. Tenemos un ejemplo, tenemos un costo neto de los coches que puede ser un auto, puede ser el promedio de coches fabricados en una planta, o puede ser solamente los coches que exportemos a USA y a Canadá. El costo neto está formado de $10,000, ¿sí? Y de ese costo neto tenemos 8,500 de materiales, ¿no? Y 1,500 de costos. Entonces, al final del camino de estos materiales, hay que ver cuáles son originarios y cuáles son no originarios. En este ejemplo, los materiales no originarios de los 8,500 son $2,500 de materiales comprados en China, por ejemplo, ¿no? Y los no originarios están formados por lo que son 2,500, ¿sí? O sea, esto es el 2,500. Y aquí tenemos, y los originarios, pues si los restamos, nos quedan $6,000 de material originario. Y bueno, al final, ¿cómo hacemos la fórmula? Tenemos aquí el BCR, aquí está la fórmula costo neto menos valor de material no originario, entre costo neto mayor a 75. Hay que tomar el costo neto, que son $10,000 aquí. Hay que tomar el valor no originario del producto, que son los $2,500, que es esto. Lo dividimos entre 10,000 y al final, afortunadamente en este ejemplo, tenemos 75%. Cumplimos con el contenido. Si estamos abajo, hay que localizar. Hay que buscar cómo subir más el contenido, ¿no? Para que cumplamos con esta regla de origen, ¿sí? Repito, la fórmula que aplica para calcular el famoso 75% en la regla de origen de un coche, ¿sí? Ahora vamos a ver otro ejemplo, el ejemplo de las partes esenciales. Aquí tenemos las partes esenciales de un coche, que son el motor, la transmisión, la carrocería y el chasis, los ejes, la suspensión, las baterías y el sistema de dirección. Aquí nos pide el tratado dos maneras de calcular. Una es que cada uno esté arriba de 75 bajo el método de costo neto. Y al final, pues, todos deben de cumplir. Una que no cumpla, el auto ya no cumple. La otra metodología es que hagas una suma agregada de BCR. Y eso, todo, hagas la suma de costo neto, la suma de BMN, y te tiene que dar 75. Esto se llama el supercore. ¿Qué es lo que generalmente hacemos? Porque imagínense que tenemos aquí un motor que tiene 90% y una transmisión que tiene 60%. Si vamos a la primera metodología, pues ya no cumple la transmisión. Pero si hacemos una suma agregada de todos los contenidos y llegamos a un 75 o más, ya cumplió este requerimiento que se llama, este cálculo se llama el supercore, ¿no? Entonces, y esta opción es una por una, que no es tan recomendable, ¿no? A menos que la empresa tenga unas partes bien integradas, ¿no? Que tengan 80, 90, pues adelante, ¿no? Pero si hay partes que están muy integradas y otras no tanto, recomiendo la parte del supercore, que es la suma agregada, ¿no? Vamos ahora al ejemplo 3, que es el contenido laboral. Si vemos aquí, tenemos el 25%, repito, deben ser compras en zona de alto salario, tanto directa como indirecta. El 10% son créditos que tenemos porque tenemos los ingenieros de investigación, desarrollo, IT en la región de Norteamérica. Y el máximo que nos pueden dar es 10% bajo una fórmula, ¿no? Y 5% traemos una fábrica de transmisiones o de motores que nos trajimos a
Estados Unidos, para que nos surtan los motores o nos surtan las transmisiones. Ya con ese movimiento que hicimos a Estados Unidos nos dan los 5 puntos de crédito. Y con eso le llegamos al 40% y por lo tanto cumplimos con el requerimiento del 40% del contenido laboral, ¿no? Ahora, este cálculo, por ejemplo, este 25% de compras puede ser por auto o también puede ser promediando la producción de la fábrica o bien solo los vehículos exportados a Estados Unidos y Canadá. Son varias alternativas de cálculo, ¿sí? Vamos ahora al ejemplo del acero y aluminio. El acero y aluminio se tiene que calcular por separado. Entonces aquí tenemos una fábrica que tiene 70% que compra en la región de Norteamérica y 30% de Asia, tanto acero como aluminio. Entonces tenemos aquí la fórmula, ¿cómo la aplicamos? Dice, es por valor, no es por tonelaje, ¿no? Entonces hay que promediar las compras de acero originario entre las compras totales. En este ejemplo, compramos 2.880 millones de dólares a lo mejor de acero originario de la región de Norteamérica y nuestras compras totales de acero de todo el mundo es de 4.000 millones. Si dividimos esto, nos da 72, estamos arriba de 70, por lo tanto cumplimos con el requerimiento del 70 del acero. Vamos al aluminio, ¿no? El aluminio tenemos 1.050 millones que compramos de acero en la región de Norteamérica y las compras totales de aluminio son de 1.500 millones. Entonces, dividiendo 1.050 de 1.500 nos da 70%, perfecto, cumplimos, ¿no? ¿Cuándo hay peligro? Cuando esto se va abajo. Cuando algo sucede aquí que compramos menos o alguna situación y hay que buscar rápidamente cómo buscar algún proveedor en la región que nos venda para poder subir otra vez el porcentaje. Repito, se tienen que cumplir los 4 requerimientos. Si uno que nos falle, ya valimos, ¿no? O sea, el coche no es originario. Por eso repito, este tratado está complicado, pero es que tratamos de hacerlo, de diluirlo, porque Trump lo quería todavía más difícil, créanme, ¿no? Estas reglas de origen seguramente se van a revisar en el 2026, si no es que antes, y seguramente el señor Trump va a querer hacerlo todavía más difícil. Aquí tenemos que poner pierna dura para poder lograr que no se pongan más difíciles de lo que ya son, en la renegociación que viene, ¿no? Y la otra que les quería decir es que, como verán, muchas empresas cuando vieron esto, dijeron, no, yo no le entro a esto, ¿no? Yo prefiero pagar el 2.5 en Estados Unidos de arancel por mis coches y, oh sorpresa, ¿no? Hoy ya no están pagando 2.5, están pagando 25%, porque Trump llegó otra vez a la presidencia y ahora de aquí al 2 de abril está poniendo arancel del 25 a productos que no cumplan con el USMCA, que vengan de Canadá o vengan de México. Las plantas que sí tienen este tratado, que están cumpliéndolo, están pagando cero. Pero empresas que en su momento dijeron, no, yo prefiero pagar 2.5, me es más barato, ahora sí están sufriendo porque están pagando el 25% de aranceles, ¿no? Y eso obviamente ya les está haciendo el producto muy, muy caro, porque es un vehículo que se vende en Estados Unidos y paga el 25 de arancel, que venga de México, se puede hacer hasta $3,000 más caro. Y obviamente, pues eso le pega a la demanda del auto. Y bueno, con esto creo que terminé justo en tiempo y quisiera abrir 10 minutos para que haya preguntas o respuestas, Ania. Muchas gracias. No, Fausto, pues gracias a ti. La verdad que siento que es poco el tiempo que tenemos para un tema tan amplio y sobre todo con la gran experiencia que tienes. Pues mira, vamos a empezar. Ya tenemos aquí preguntas. Dice, buen día, entonces, ¿se puede combinar la regla específica más de minimis para poder calificar como originario? Sí se puede, se puede aplicar cuando tú veas que tus insumos no dan el salto. Y si son 1, 2 o 3, es acumulativo. El valor de cada insumo que no sobrepase el 10% del precio de transacción del bien final, todavía da el brinco. Ok. ¿Podrías dar un ejemplo de bienes intermedios, por favor? Bueno, un bien intermedio, doy un ejemplo muy sencillo, es un motor que hago en mi fábrica. Yo tengo una fábrica que hace coches y tengo y mi fábrica hago también un motor.
Es un material de fabricación propia que uso en mi auto. Entonces, ese motor lo puedo determinar como un bien de material, como calificarlo como material intermedio. Y hay dos maneras de meterlo en mi coche. Es que el motor, si el motor cumple como originario, lo meto ese valor directo a mi coche como originario, o dos, desgloso el motor en sus componentes y lo mezclo con mi coche. Eso ayuda a que rescate yo valor originario que tenga yo del motor, y no decir que todo el motor no cumple, ¿verdad? Entonces, esa es la ventaja de tener un material intermedio. Gracias, Fausto. A ver, continuamos. Dice, preguntas, BMW de México anunció que absorberá el 25% de los aranceles para sus productos hechos en México. ¿Cómo funciona? ¿Significaría un aumento del precio al consumidor final o será absorbida por BMW como una pérdida? ¿Cómo calculas el contenido laboral por hora para México? 294 pesos por hora. ¿Es el salario mínimo o la suma de salario más prestaciones y beneficios? Por partes. BMW sí, efectivamente, ellos dijeron, yo no voy a cargarle el arancel al consumidor en Estados Unidos, porque si no, no me van a comprar coches. Yo voy a absorber, me dijeron, me voy a comer el arancel. ¿Qué es comértelo? Pues que BMW absorba ese 25% y lo pague. Pero ¿eso qué significa financieramente? Que va a tener que buscar cómo compensar esa pérdida en sus finanzas. Va a tener que buscar de alguna manera cómo le hace, porque si no, eso es pérdida para la empresa. Y eso va a provocar que tenga que hacer movimientos muy fuertes financieramente para compensar esos 25%. Es la primera pregunta. La segunda, decía que el valor de contenido laboral, bueno, el salario se tiene que calcular basado en el obrero que está en la línea de producción, es decir, el salario bruto. No puedes meterle prestaciones, no puedes meterle los bonos, todo eso adicional. Es el salario bruto que le pagas al obrero de la línea. No puede entrar un ingeniero de supervisión, tiene que ser obreros, el obrero que está directamente en la línea de fabricación. Gracias, Fausto. A ver, esta es un poquito larga y nos dicen, Marco Barrón dice, disculpa que la pregunta no sea dirigida al sector automotriz, abarcando el sector textil, dentro de lo que era el NAFTA, ahora TEMEC, u otros tratados relevantes como el G2 o Centroamérica, ¿cuál es la razón que para productos textiles no existe la opción de calificar materiales por medio de valor de contenido regional? Por ejemplo, estas reglas de origen de los tratados indicados, y nos menciona aquí el TEMEC, una fracción de 60.01, 60.06, un cambio a la partida de cualquier otro capítulo, exceptuando otra partida, el capítulo 52, y nos da otra opción del G2 o Centroamérica. También puedo enviarte esta pregunta, Fausto, en concreto, pero más o menos es así. El sector textil, así como la automotriz, se le cuece aparte. Son sectores complicados y muy diferentes. El sector textil generalmente lo que las negociaciones se han visto es que se utiliza la fabricación es a través de hilos, a través de telas, ¿no? Entonces hay hilos que incluso no se pueden adquirir en la región, entonces se formaron los famosos TPLs en su momento, que Trump los quería echar abajo y que pues se defendió muy bien el sector textil mexicano y no los echaron abajo, ¿no? Que te da exenciones para poder hacer la regla de origen. No aplica un contenido porque generalmente aquí se habla de tela cortada, tejida, el hilo tiene que ser de tal. Y otra cosa, el de minimis, que les dije del 10%, no se hace sobre valor en el sector textil, se hace sobre peso. Por ejemplo, si tú tienes dos insumos, un hilo y tela, no vamos a ver, vas a exportar una tela y tienes dos insumos, dos tipos de hilo que están en la misma partida que la tela, para sacar el de minimis tienes que sacar el peso del hilo 1 y el peso del hilo 2. Si el peso del 1 y el 2 no sobrepasa el 10% del peso de la tela, el de minimis se cumple. Si sobrepasa el peso del 10% del final, no se cumple y tienes que exportar sin certificado de origen. Entonces son reglas muy distintas, ¿no? Pero sí, efectivamente, si quiere más profundidad, mándamela. Pero a grandes rasgos es un sector muy distinto y se le cuece diferente al automotriz. Tomás Reija nos pregunta, ¿el formato correcto para un certificado de origen depende del país de origen o del país de destino? Depende del tratado. El tratado define el formato que se va a utilizar en el tratado, del país A, el B o el C, ¿no?
Ahora bien, buena pregunta porque los tratados modernos ya están eliminando el formato oficial y lo único que te piden es que llenes unos campos, que básicamente son los mismos campos que tenía un formato oficial. Lo único que te dicen es, ya no uses el formato oficial. Esa información la puedes poner en una factura, si te caben ahí, en un documento comercial, en el Bill of Lading, acompáñalo en otra hoja, donde se te acomode mejor, pero ya no es obligatorio como antes que teníamos que imprimir nuestro NAFTA Certificate of Origin. Aunque les voy a decir la verdad, yo por ejemplo uso el mismo formato porque por ejemplos ya de practicidad, de costumbre, de que lo puedes leer ya más rápido, ¿no? Lo sigo usando, lo único que le hice fue cambiarle NAFTA y le puse USMCA y me lo están aceptando. Pero si ustedes dicen, no, ya yo tengo espacio en mi factura para poner esos campos, ahí los ponen, que básicamente son los mismos campos que tiene un certificado oficial, ¿sí? Ok. Guevara nos pregunta, si la fracción arancelaria que utilizo para mi producto terminado que exporto a Estados Unidos y esta fracción está declarada en mis pedimentos de exportación, difiere de la clasificación que usa el cliente Estados Unidos, me solicita que la cambie en la certificación de origen, ya que ese bien está clasificado de manera distinta a Estados Unidos. ¿Qué me recomiendas? Hay casos no es o sea, tu caso no es aislado. Hay muchos casos así. ¿Cuál es la recomendación? Que hagas dos certificados de origen diferentes. Un certificado bajo tu fracción y un certificado bajo la fracción del cliente. Al cliente le vas a dar el certificado con su fracción y tú te quedas con el certificado bajo tu fracción. Nada más que cuidado, bajo ambas fracciones puede haber que las reglas de origen sean diferentes. Asegúrate que cumpla con la fracción del cliente y que se cumpla la regla de origen de la fracción tuya. Si se cumplen las reglas de origen, que es la esencia de lo que busca el tratado, ya estuvo. Ok. ¿Cuál es el proceso para solicitar resoluciones anticipadas en Estados Unidos y ante qué dependencia se hace el trámite? Ante Estados Unidos es el de la CBP. Hay que entrar a la página CBP y pones ahí rulings y te va a llevar a una dependencia, son varias áreas. Entonces ahí te va a llevar a una dependencia y entonces la dependencia lo que va a hacer es que te va a decir a dónde la tienes que mandar. Generalmente te pueden responder en un plazo de 90 días. Es obligación de ellos responderte. Eh, eh, Aunque bueno, últimamente la CBP ha estado muy rejega en dar resoluciones, pero pues aquí hay que insistir, ¿no? Y bueno, generalmente tú tienes que escribirles, no hay costo, no te cobran ni un centavo por los rulings, ¿no? Puede ser que te pidan más información y te la tienes que proporcionar. Volviendo al tema de bienes intermedios, dice, si por ejemplo compro poliamida en Brasil y pasa por un proceso de transformación en México, ¿podría salir como producto originario? Bueno, depende, o sea, si tú compras polemía de Brasil y aquí en México vas a transformar otro producto, si la fracción del producto transformado en México se cumple el salto arancelario, pues ya estuvo, ya se vuelve originario de México y de ahí puedes mandarlo al país de origen del tratado. Nada más asegúrate que sí del brinco. Ok. ¿Cuál sería el tratamiento arancelario de las partes que no sean partes esenciales importadas principalmente de Asia, core parts, y que forman parte de nuestras autopartes? Es que hay varias clasificaciones. Tenemos las principal parts, complementary parts y rest of the parts. Depende de tu fracción, es como la fracción te va a decir si es parte principal, si es complementary o si es rest of the parts. Y el tratamiento es que tanto las principal, complementary y rest of the part sí se puede hacer el salto arancelario. Y el conteo regional es más bajito que las core parts. Aquí las castigadas fueron las core parts, que son 75% y no te permite hacer ningún salto arancelario. Las principal, complementan y rest sí se puede, depende de la regla de cada fracción, pero en la mayor parte sí te permite una alternativa de salto arancelario. Pero otra vez, todo depende de la fracción. Ok.
Voy a contestar 3 preguntas más. Bueno, te las voy a mandar y bueno, cualquier otra ya te las podemos estar haciendo llegar por correo electrónico o dar tus datos, ¿no? Dice, pregunta, hola Fausto, en tu opinión, ¿cuál sería una buena estrategia para minimizar el impacto del 25% de aranceles en Estados Unidos? La mejor estrategia es que cumplan con el USMCA, ¿no? Si cumplen con el USMCA, yo dudo que Trump vaya a echarlo abajo porque es su tratado, es su hijo. Ese tratado Claro. USMCA fue producto de un deseo de Trump. No quedaría muy bien parado si ahorita se quiere salir de un tratado que él hizo, ¿no? Entonces, yo creo que esto lo va a tener siempre en su radar para decir las partes, productos que vengan de México y Canadá, siempre y cuando cumplan con el USMCA, no van a pagar el arancel, ¿no? Entonces, ¿qué les recomiendo? Pues tienen que empezar a buscar la manera de que cumplan. Depende del producto. Hay productos muy complejos que les puede llevar hasta 2 años cumplir. Hay productos no tan complejos que pueden ser de 6 meses a un año para cumplir la regla, ¿no? Dependiendo de lo que tengan que integrar, lo que tengan que localizar, etcétera, etcétera, ¿no? Pero sí, efectivamente, si quieres con calma, después me escribes y te podemos platicar. Dice, de acuerdo a su experiencia, quienes trabajamos con el esquema de nación más favorecida, ¿cuánto tiempo nos llevará a iniciar trámite de certificados de origen y su documentación? Pues es que puede ser de inmediato, o sea, de hecho, pues tú nada más asegúrate que tu bien cumple. Si cumple, haz tu certificado de origen y lo puedes mandar. Si es un bien bajo la autocertificación, porque hay dos tipos de certificados, la autocertificación es que tú lo llenas y tú lo envías y no tienes que llevarlo a ninguna autoridad. El USMCA entra en ese esquema, la autocertificación. Pero hay otros países, por ejemplo, Europa, Colombia, ¿no? Que te piden Brasil, que tú tienes que tramitar el certificado ante la autoridad. Entonces tienes que darte de alta en la autoridad, te tienen que dar un folio, ¿no? Se llama el registro de productos elegibles y ya la autoridad ya que lo hiciste el trámite, ya es más rápido cuando te haces el trámite, ¿no? Perfecto. Y bueno, ya tenemos esta última pregunta. Dice, en tu punto de vista, si entraran en vigor el 25% de aranceles para el sector de abril de México a Estados Unidos en abril, ¿sí entrarán en vigor? Bueno, ya entraron en vigor. Hoy en día tenemos un 25 para todos los productos mexicanos o canadienses que no cumplan con el USMCA, ¿eh? También hay un 25% para acero y aluminio y derivados. Hay un 20% para productos chinos en Estados Unidos, que llegan a Estados Unidos. Y viene en abril uno que ya me lo sé, es países que estén importando petróleo de Venezuela, 25% adicional. Entonces, lo que se puede venir es que entren ahora a un nuevo esquema que le llaman aranceles recíprocos. ¿Qué significa eso? Que Trump va a empezar a ver caso por caso, por ejemplo, si a Europa le cobra 10% de arancel a los coches americanos y Estados Unidos le cobra 2.5, pues puede que diga, le voy a subir a 10% a los europeos que me manden coches si no me bajan a 2.5, ¿no? Entonces así va a ser caso por caso, país por país, y hay quien me dice que también empresa por empresa. O sea, el señor está haciendo una verdadera ensalada de aranceles, está metiendo aranceles por producto, ya está metiendo aranceles secundarios por país, y ahora seguramente va a tener dicen que va a entrar a hacer aranceles por empresa, case by case. Ok. Entonces, por eso les digo, los que estamos ahorita en este mundo, la vamos a tener bien complicada porque vamos a tener que interpretar ahora si es por empresa, si es al país, si es adicional al anterior, si es el derivado, si es por contenido. La verdad es que ese señor está cañón con lo que está haciendo. Pues sí, pero para eso te tenemos de experto, Fausto, para que continuemos con estos temas. Muy probablemente lo vamos a estar reprogramando alguno nuevo y bueno, las actualizaciones que vayas teniendo, ¿no? A menos que esté Creo que estudiando todos los días. exactamente. No, pues muchas gracias, Fausto, como siempre, por tu gran experiencia, por tu tiempo. Gracias a todos por su excelente participación. Y bueno, por parte del clúster automotriz, queremos darte un agradecimiento. Dice el clúster automotriz, zona centro, extiende un reconocimiento, agradecimiento al doctor Fausto López Aguilar por su destacada participación en el webinar Reglas de Origen TEMEC, 25 de marzo de 2025. Y bueno, próximamente, bueno, si nos ayudan con esta encuesta de satisfacción, les toma un minutito, aquí lo dejamos, para saber qué otros temas quieren,
Tanto ustedes deben de conocer todos los comités que tenemos en el clúster de CEOs, CFOs, proveedores, ESG, de Comité Tlaxcala, Comité de Recursos Humanos, de Innovación. Entonces sepan que tenemos todos estos temas, todos estos comités en el clúster y cuáles son las necesidades de cada empresa. Muy bien. Está con nosotros Robert, ¿me escuchas? Ania, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Gracias, Robert. Te Día cedo la todavía. palabra para que anuncies esto. Gracias. Muchas gracias, Fausto. Muchísimas gracias por tu intervención súper interesante, como siempre, mi querido Fausto. Muchísimas gracias. Y bueno, pues nada más para cerrar esta sesión, les quiero compartir por aquí unos eventos que tenemos justamente esta semana. Por ahí también queremos hacer la más cordial invitación a todos los presentes que nos están acompañando en este momento a que nos acompañen este jueves 27 de marzo, a partir de las 8:30 de la mañana hasta la 1 de la tarde, nuestros amigos que también son miembros del clúster de Kaufen, que tienen pues desarrollo de soluciones que tienen que ver con cuestiones de paga y de control también, de pues tanto de inventarios como un sinfín de servicios más en el haber, pues nos están invitando precisamente a su edición 2025 del Tech Day, que es un evento que, bueno, pues van a llevar a cabo, les repito nuevamente, este jueves 27, ahí lo pueden ver incluso en pantalla, el jueves 27 de marzo, a partir de las 8:30. Esto se va a llevar a cabo en el Holiday Inn de Parque Finza, y prácticamente y paralelamente también al evento que nosotros, que tiene Kaufen, nosotros aquí en el clúster, desde el Comité de Desarrollo Humano, el Comité de Recursos Humanos, pues estamos también invitando a todos los presentes a que nos acompañen a escuchar la conferencia sobre reformas y tendencias laborales del 2025 con un impacto en la cadena de suministro. Yo creo que esto juega mucho también con lo que nos acaba también de compartir nuestro experto Fausto en relación obviamente a estas cuestiones también pues laborales, ¿no? Que intervienen o que tienen que ver también con el tema del impacto en la cadena de suministro, ¿verdad? Y bueno, pues el speaker, pues un expertazo, Armando Guajardo, que es licenciado en Derecho con maestría igual en Derecho Laboral del Instituto de Posgrados. Y bueno, pues esto es un evento que está patrocinado por nuestros amigos del PAD. Y bueno, pues nos va a encantar también contar con su presencia. El tema es gratuito, ahí viene en pantalla. Perdón, en pantalla tienen el cuadro de registro, lo pueden escanear, registrarse sin ningún costo y nos va a dar muchísimo gusto contar con su presencia. Muchas gracias, Lalo. El siguiente es el mismo evento, esta es la fecha que tenemos para el 27, es en Puebla. La siguiente fecha que es en Tlaxcala es el 28, viernes 28, es el mismo evento para todos nuestros amigos que nos acompañan aquí en Tlaxcala. También tendremos esa misma sesión en Tlaxcala. Y bueno, también nuestros amigos de la Ibero, del área de posgrados, nos están invitando también a participar el 27, el mismo jueves, nada más que a las 6 de la tarde, para que puedan conocer pues a detalle los temas de la maestría en Administración y Dirección de Organizaciones. Pues ahí es algo que también la universidad, la Ibero Puebla, pues nos está ofreciendo, ¿verdad? Obviamente esto para todos los interesados con un 20% de descuento, esto con el convenio que nosotros tenemos asignado con la universidad. Y bueno, pues de antemano es tal, Ania, muchísimas gracias. Les invitamos nuevamente a que puedan estar pues pendientes y registro, en su registro, por favor, si son tan amables. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Gracias, Robert. Fausto, nuevamente muchas gracias. Y estén pendientes de nuestros próximos eventos, también visitando la página www.claus.mx. Buen día a todos y muchas gracias. Gracias, Fausto. Gracias. Hasta luego, buen día. Clúster Automotriz Zona Centro.